Bienvenidos a Relatos Nocturnos. En esta serie especial te invito a sumergirte en las raíces más profundas de la mitología nórdica. Vas a escuchar la historia del origen del mundo, según los antiguos pueblos vikingos, contada como si la susurrara una vidente en la penumbra, al calor de una hoguera. Este es el inicio de un viaje mítico que recorre la creación, la vida y el destino final de los dioses. Si te gustan los relatos que mezclan misterio, historia y leyenda, quédate escuchando. Y si querés seguir explorando este universo de voces, sombras y profecías, suscríbete al canal y dale me gusta. Ahora sí, prepárate y deja que la historia te envuelva. La profecía de la vidente, parte primera del llamado de Odín. El viento aullaba como un lobo hambriento a través de las ramas retorcidas del bosque primigenio. Sombras danzaban entre los árboles mientras la anciana se reclinaba junto al fuego moribundo. Su rostro, surcado por 1000 años de conocimiento, permanecía impasible bajo la capucha de piel de lobo. Más allá de la cueva que le servía de refugio, el mundo dormía bajo un manto de estrellas frías e indiferentes. La vidente, cuyo nombre había sido olvidado incluso por ella misma, era la última de su estirpe. Guardiana de secretos antiguos, portadora de la memoria del mundo. Sus ojos nublados por la edad pero capaces de ver más allá del velo de la realidad, se cerraron mientras su mente vagaba por los senderos del tiempo. Fue entonces cuando lo sintió, una presencia poderosa y antigua, un susurro en la brisa nocturna que hablaba de sabiduría y de guerras, de engaños y sacrificios. El aire en la cueva se volvió denso, cargado de una energía ancestral que hizo que las brasas del fuego se avivaran por un instante. «Te esperaba, padre de todos», murmuró la anciana sin abrir los ojos. «El señor de los ahorcados viene a buscar conocimiento. ¡Qué ironía!». Una figura alta emergió de las sombras. Un hombre de hombros anchos y barba blanca, ataviado con una capa de viaje azul oscuro. Donde debía haber estado su ojo derecho, solo quedaba una cicatriz que hablaba de sacrificios antiguos. Odín, el errante, el señor de Asgard, permanecía de pie ante ella. «He viajado lejos para encontrarte, vidente», dijo con una voz que parecía contener el eco de 1000 batallas. «Vengo a preguntar por lo que fue, lo que es y lo que será». La anciana dejó escapar una risa seca, como hojas muertas arrastrándose sobre piedra. ¿Acaso el que dio su ojo al pozo de Mimir no puede ver por sí mismo? Odín se acercó y se sentó frente a ella, el fuego moribundo dibujando líneas de sombra en su rostro marcado por el tiempo. «Incluso yo, con toda mi sabiduría, no puedo ver todos los hilos del destino. Habla, vidente». «Te escucho». La anciana inhaló profundamente, y cuando exhaló, su aliento pareció llevarse consigo siglos de silencio. Cuando habló, su voz ya no era la de una mujer frágil, sino un torrente de memoria ancestral que fluía como un río imparable. «Pides que te hable y hablaré. Escucha entonces, hijo de Bor, mientras te revelo los secretos del principio y del fin de todas las cosas, parte segunda, creación del mundo». Al principio nada existía, comenzó la vidente, su voz resonando con la fuerza de las edades. No había arena ni mar, ni olas refrescantes. No se conocía la tierra ni el cielo encima. Solo existía Ginnungagap, el vasto abismo, y en ninguna parte había hierba. Odín escuchaba en silencio, su único ojo fijo en las llamas danzantes, mientras la vidente tejía con palabras el tapiz de la creación. Al norte de Ginnungagap yacía Niflheim, el mundo de niebla y hielo, oscuro y frío como la muerte misma. Al sur ardía Muspelheim, reino de fuego y calor abrasador, donde Surtur espera con su espada llameante. Entre estos dos reinos opuestos, donde el calor y el frío se encontraban, surgió la vida,
La anciana extendió sus manos arrugadas sobre el fuego. En las sombras que proyectaban sus dedos, Odín casi podía ver formarse los mundos de los que hablaba. Del hielo que se derretía nació Ymir, el gigante primordial, salvaje y terrible. Y para alimentarlo de ese mismo hielo surgió la vaca Audumla que lamía las piedras saladas de hielo. Mientras ella lamía, emergió Buri, tu abuelo. ¡Oh padre de todos! Las paredes de la cueva parecían expandirse con cada palabra de la vidente, como si el pequeño espacio ya no pudiera contener las vastas imágenes que evocaba. Buri engendró a Bor, y Bor se unió a Vestla, hija de gigantes. De esta unión naciste tú, Odín, junto a tus hermanos Vili y Ve, y juntos, los tres hijos de Bor dieron muerte a Ymir. Un relámpago iluminó la entrada de la cueva, proyectando por un instante la sombra alargada de Odín contra la pared rocosa. De la carne de Ymir crearon la tierra. Su sangre se convirtió en los mares y lagos, sus huesos en montañas, su cabello en árboles y plantas. Con su cráneo formaron la bóveda del cielo, sostenida por 4 enanos, norte, sur, este y oeste. Las chispas y brasas de Muspelheim se convirtieron en estrellas, el sol y la luna. La vidente hizo una pausa, y durante ese silencio se escuchó el ulular distante de un búho. Cuando continuó, su voz había adquirido un tono más íntimo, casi acusador, y en tu caminar por la playa, tú y tus hermanos encontraron 2 troncos sin vida. Tú les diste aliento, Vili les dio inteligencia, y Ve les dio aspecto, oído y vista. Así nacieron Ask y Embla, el primer hombre y la primera mujer. Odín asintió levemente recordando aquel día distante en los albores del tiempo. Después vinieron los años de construcción, continuó la vidente. En medio de Midgard, el mundo de los hombres, construisteis Asgard, la ciudadela de los dioses. Y para conectar ambos reinos creaste el Bifrost, el puente de arco iris que solo los dioses pueden cruzar. Un sonido como de metal contra piedra resonó en la distancia, y por un momento, el rostro de Odín mostró una sombra de preocupación. 9 mundos surgieron del abismo: Asgard, hogar de los Aesir; Vanaheim, tierra de los Vanir; Alfheim, reino de los elfos luminosos; Midgard, el mundo de los hombres; Jotunheim, tierra de los gigantes; Svartalfheim, donde moran los elfos oscuros; Nidavellir, el mundo de los enanos; Helheim, el reino de los muertos; y Niflheim, el mundo de hielo y niebla. La anciana extendió su mano huesuda hacia Odín, casi tocando su rostro. Sus ojos, antes nublados, ahora brillaban con un fuego interior. Y en medio de todos ellos, Yggdrasil, el árbol del mundo, extiende sus ramas y raíces, conectando todos los reinos. A sus pies yace el pozo de Urd, donde las nornas tejen el destino de todos los seres. En sus ramas habita el águila sabia, y entre sus ojos el halcón Vedrfolnir. La serpiente Nidhogg roe sus raíces, mientras la ardilla Ratatos corre de arriba abajo, llevando insultos entre el águila y la serpiente. Un trueno distante subrayó sus palabras como si el mismo Yggdrasil respondiera a la mención de su nombre. Parte tercera: guerra y la paz de los dioses. El fuego en la cueva había menguado hasta convertirse en un lecho de brasas incandescentes que teñían de rojo el rostro de la vidente y el de Odín. La noche avanzaba, pero el relato estaba lejos de concluir. Luego vino la guerra entre los Aesir y los Vanir, prosiguió la anciana, su voz adquiriendo un tono grave. Una guerra nacida del orgullo y la desconfianza. Los Vanir, dioses de fertilidad y prosperidad, contra los Aesir, dioses de la guerra y el poder. Odín permaneció impasible, pero la vidente pudo notar cómo se tensaban los músculos de su mandíbula bajo la barba blanca. Tú mismo, padre de todos, arrojaste tu lanza sobre el ejército enemigo, iniciando el primer conflicto del mundo. La batalla fue feroz y ningún bando podía prevalecer. La sangre de dioses inmortales nutrió la tierra,
y el eco de sus gritos de guerra aún resuena en los valles más profundos. La vidente se inclinó hacia adelante, y las sombras acentuaron las arrugas de su rostro, convirtiéndolo en una máscara de tiempos antiguos. Finalmente, agotados por el conflicto, ambos bandos acordaron la paz. Como símbolo de este pacto, intercambiasteis rehenes. Los Vanir enviaron a Njord y sus hijos, Freyr y Freyja, mientras que los Aesir entregaron a Hoenir y al sabio Mimir. Un lobo aulló en la distancia, y Odín giró ligeramente la cabeza, como si pudiera reconocer en ese sonido el llamado de uno de sus propios lobos, Heli o Freki. Pero la paz es frágil cuando se construye sobre cimientos de engaño, continuó la vidente. Los Vanir pronto descubrieron que Hoenir, aparentemente sabio, dependía completamente de los consejos de Mimir. Enfurecidos por el engaño, decapitaron a Mimir y enviaron su cabeza de vuelta a Asgard. La vidente miró directamente al ojo único de Odín, desafiante. Y tú, señor de los cuervos, untaste la cabeza con hierbas para preservarla, y pronunciaste encantamientos para que pudiera seguir hablándote, revelándote secretos ocultos y sabiduría antigua. Odín asintió levemente, reconociendo la verdad en sus palabras. La cabeza de Mimir aún me aconseja, admitió con voz ronca. Hay sabiduría en la muerte que la vida no puede comprender. La vidente continuó como si no hubiera sido interrumpida. Tras la guerra, una nueva era de prosperidad comenzó. Los Asir construyeron grandes salones en Asgard. Tu palacio, Valaskjalf, con su techo de plata y el trono Lithskjalf, desde donde puedes observar los 9 mundos. Y Valhalla, donde acoges a los guerreros caídos en batalla, a los Einherjar que lucharán a tu lado en el Ragnarök. La mención del Ragnarök pareció espesar el aire en la cueva. La vidente sabía que se acercaba al tema que realmente interesaba a Odín. Mientras tanto, los hombres prosperaban en Midgard bajo la protección de Thor y su martillo Mjolnir. Y Loki, el embaucador, el que no es Aesir ni Jotun, se movía entre vosotros, a veces amigo, a veces enemigo, sembrando el caos a su paso. La anciana hizo una pausa, observando cómo el nombre de Loki provocaba una sombra de inquietud en el rostro del padre de todos. Pero incluso en tiempos de prosperidad, el destino teje su tapiz inexorable, retomó su relato. Tú, Odín, siempre sediento de conocimiento, viajaste por los 9 reinos en busca de sabiduría. Para beber del pozo de Mimir, sacrificaste tu ojo derecho. Para dominar las runas te colgaste del Yggdrasil durante 9 días y 9 noches, herido por tu propia lanza, sufriendo en soledad. Un relámpago iluminó el interior de la cueva, revelando por un instante el rostro de Odín transformado por recuerdos de aquel tormento voluntario. Y fue en esos sacrificios donde vislumbraste por primera vez la sombra del Ragnarök. ¿No es así, padre de todos?, preguntó la vidente, aunque ya conocía la respuesta. Parte 4. El crepúsculo de los dioses. El viento se había intensificado fuera de la cueva, aullando como las almas de los muertos que no encontraron el camino a Valhalla. Las brasas del fuego proyectaban un resplandor rojizo que hacía parecer que la sangre manaba de las paredes rocosas. La vidente enderezó su espalda encorvada y cuando habló, su voz pareció venir de las profundidades de Niflheim. Has venido por esto, ¿verdad? Para que te hable del fin de todas las cosas, del Ragnarök, el crepúsculo de los dioses. Odín no respondió, pero su silencio era confirmación suficiente. La anciana cerró los ojos y se balanceó ligeramente, como si escuchara una música inaudible para los demás. Veo un tiempo de hachas y espadas, donde los escudos se quiebran. Un tiempo de tormentas y de lobos, antes de que el mundo se hunda. Veo 3 inviernos sin veranos, entre ellos Fimbulvetre, donde los hombres caerán como moscas y hermano matará a hermano por codicia.
Una ráfaga de viento gélido entró en la cueva, haciendo que las brasas se avivaran momentáneamente. El lobo Skoll finalmente devorará al sol, y su hermano Hati atrapará a la luna. Las estrellas desaparecerán del cielo, y la tierra temblará con tal fuerza que árboles serán arrancados de raíz, y las montañas se derrumbarán. Odín permanecía inmóvil, su rostro tallado en piedra, pero la vidente podía sentir su inquietud creciente. Entonces las cadenas que atan a Fenrir, el gran lobo, hijo de Loki, se romperán finalmente. Libre después de eones de cautiverio, su rugido partirá el cielo mientras corre con las mandíbulas abiertas, tan enormes que sus fauces tocan el cielo y la tierra. La vidente se inclinó hacia adelante, los ojos aún cerrados, pero su mano señalando hacia el norte. Del este vendrá la nave Nalfar, construida con las uñas de los muertos, transportando al gigante Hrym y su ejército. Jormungandr, la serpiente de Midgard, se retorcerá con furia en el mar, provocando que las olas inunden la tierra. Un trueno retumbó tan cerca que la cueva vibró y pequeñas piedras cayeron del techo. De Muspelheim llegará Surtr con su espada llameante, tan brillante que opacará incluso a Sol moribundo. El Bifrost, el puente arcoíris, se romperá bajo el peso de los ejércitos que marchan hacia la llanura de Vigrid, donde tendrá lugar la batalla final. La vidente abrió los ojos, que ahora parecían reflejar una batalla que aún no había ocurrido. Heimdall, el vigilante, hará sonar su cuerno Hasharorn para advertir a los dioses. Tú, padre de todos, consultarás la cabeza de Mimir por última vez, antes de ponerte tu casco dorado y empuñar tu lanza Gungnir. Los Ein-Erhar marcharán desde Valhalla, y todos los dioses se armarán para la batalla. La anciana clavó sus ojos en el único de Odín, y su voz adquirió un tono de inevitable fatalidad. En esa batalla final, el destino que las Nornas han tejido se cumplirá. Tú, Odín, lucharás contra Fenrir, pero el lobo te devorará. Tu hijo Thor se enfrentará a Jormungandr, y aunque logrará matar a la serpiente, morirá por su veneno después de dar 9 pasos. Freyr caerá ante Surtr, quien después incendiará los 9 mundos con su espada. Un silencio pesado siguió a estas palabras. La vidente continuó, su voz ahora más suave. Pero no menos terrible, Vidar, tu hijo. Vengará tu muerte clavando su bota en la mandíbula inferior de Fenrir y desgarrando sus fauces. Pero no habrá verdaderos vencedores. El fuego de Surtr consumirá todo y la tierra se hundirá en el mar. El sol se oscurecerá, las estrellas caerán y el humo y las llamas envolverán el gran fresno Yggdrasil. Odín permaneció en silencio, su rostro una máscara impenetrable, pero la vidente podía sentir el peso de la revelación sobre sus hombros. Numeral parte quinto. El renacer las brasas del fuego estaban casi extintas, pero un extraño resplandor parecía emanar ahora de la propia vidente, como si la sabiduría antigua que portaba se hubiera convertido en luz tangible. Su voz, cuando volvió a hablar, tenía un timbre diferente, menos sombrío, como si contemplara horizontes más allá de la destrucción. Pero escucha, Padre de todos, porque el fin del mundo no es el fin de todo, dijo, extendiendo una mano arrugada hacia Odín. Después del fuego purificador, después de que los 9 mundos se hayan hundido en el mar hirviente, vendrá un nuevo comienzo. Por primera vez desde que comenzó el relato, un destello de algo parecido a la esperanza cruzó el rostro marcado de Odín. La tierra emergerá de nuevo de las aguas, verde y hermosa, continuó la vidente. Cascadas caerán libremente y el águila volará sobre las montañas, cazando peces en las aguas cristalinas. Los campos crecerán sin ser sembrados y todo mal será reparado. La anciana se recostó ligeramente, como si el esfuerzo de ver tan lejos en el futuro la agotara. Vidar y Vali, tus hijos, sobrevivirán al cataclismo, al igual que Modi y Magni, hijos de Thor, quienes heredarán el martillo Mjolnir.
También Hoenir estará allí para leer los augurios, y los dos humanos, Leif y Lifthrasir, que se habrán refugiado en el bosque de Hodmimir, repoblarán la tierra con sus descendientes. Un tenue rayo de luz comenzaba a filtrarse por la entrada de la cueva, anunciando el amanecer. Balder, el brillante, el bueno, regresará de Helheim junto con su hermano Heder. Reconciliados, habitarán en los salones que una vez pertenecieron a Odín, donde los Aesir solían reunirse. La vidente hizo una pausa, estudiando la reacción del padre de todos ante la mención de su hijo asesinado. Pero el rostro de Odín permanecía impasible como el de una estatua antigua. Un nuevo sol, hija del anterior, recorrerá el cielo, más hermoso que su madre, y en los pastos de Ida, los dioses supervivientes se encontrarán de nuevo. Recordarán las runas antiguas y las poderosas hazañas del padre de todos. La anciana se inclinó hacia adelante, su rostro ahora bañado por la luz creciente del amanecer. Entonces, en los campos de hierba verde, encontrarán las piezas doradas del Tafel con las que los Aesir jugaban en los albores del tiempo, antes de que la codicia y la discordia entraran en el mundo. El viento había cesado, y un silencio solemne envolvía la cueva. La vidente extendió su mano hacia Odín, casi tocando su rostro curtido. Y un gobernante poderoso vendrá de lo alto gobernando sobre todo. Pero su nombre no me está permitido pronunciarlo, ni siquiera ante ti, Padre de todos. Odín se puso de pie lentamente, su figura imponente, proyectando una larga sombra sobre la pared de la cueva. Por un instante pareció envejecido y cansado, el peso de su conocimiento y destino visibles en la curva de sus hombros. He hablado, Padre de todos, concluyó la vidente. He revelado lo que fue, lo que es y lo que será. El hilo del destino no puede deshacerse, pero puede tejerse con conocimiento y valor. Odín la contempló por un largo momento, su único ojo brillando con un fuego interno. Luego, sin decir palabra, se volvió y salió de la cueva hacia la luz del nuevo día. La vidente lo observó marcharse, sabiendo que cargaba ahora con el conocimiento más pesado, la certeza de su propio fin y el de todo lo que amaba. Pero también con la semilla de la esperanza, porque incluso en el mundo de los dioses nórdicos, la muerte no era el final, sino un pasaje hacia un nuevo comienzo. Y en ese ciclo eterno de destrucción y renacimiento, quizás residía la única verdadera inmortalidad. La vidente sonrió levemente mientras las últimas brasas se extinguían, dejándola en una penumbra atravesada por rayos de sol naciente. Había cumplido su propósito. La profecía estaba pronunciada y ahora fluiría a través del tiempo, susurrada de oído en oído, cantada por escaldos en salones de reyes mortales, hasta llegar más allá del propio Ragnarök, hacia ese mundo nuevo que había vislumbrado. El destino aguarda, Padre de todos, murmuró para sí misma, y ni siquiera tú puedes cambiarlo. Las palabras de Vafthrûdnir, parte Prie, la tentación del conocimiento, pasaron varias estaciones desde que Odín visitara a la vidente. Los fresnos habían perdido y recuperado sus hojas, la nieve había cubierto y abandonado las colinas de Midgard, mientras el Padre de todos meditaba sobre la profecía de Ragnarök. La revelación del inevitable ocaso de los dioses pesaba sobre sus hombros como una montaña, y el conocimiento, en lugar de aliviar su carga, había agudizado su sed de sabiduría. En el reluciente Valaskjalf, bajo el techo de plata pura que reflejaba la luz de 1000 antorchas, Odín se erguía frente al fuego del gran salón. Sus cuervos, Hugin y Munin, descansaban sobre sus hombros, susurrándole secretos recogidos en sus vuelos diarios por los 9 mundos. A sus pies, los lobos Geri y Freki dormitaban, saciados tras devorar la carne que el dios les había ofrecido, pues él solo se alimentaba de hidromiel. Frente a él, observándolo con preocupación desde su asiento junto al telar donde tejía nubes, estaba Frigg, su esposa y reina,
la que todo lo sabe pero poco dice. Veo la inquietud en tu ojo, esposo mío, dijo Frigg con voz suave como el roce de la seda. Desde que regresaste de tu encuentro con la vidente, el desasosiego habita en tu corazón. Odín se volvió hacia ella. La luz del fuego dibujaba sombras danzantes en la cicatriz de su ojo perdido. El conocimiento es una carga, mi reina, respondió con voz grave, pero más pesada aún es la sed que provoca. Cada respuesta engendra 1000 preguntas. Frigg dejó su labor y se acercó a él, sus pasos tan ligeros que apenas perturbaban el aire. ¿Qué nuevo conocimiento buscas ahora que ni la vidente ni la cabeza de Mimir pueden proporcionarte? Odín miró hacia las llamas, como si en ellas pudiera leer los secretos del fuego que un día, según la profecía, consumiría los 9 mundos. En los límites de Jotunheim habita Vafthrûdnir, el más sabio de los gigantes, dijo finalmente. Se dice que su sabiduría rivaliza con la mía, que conoce secretos de los tiempos antiguos, anteriores incluso a mi nacimiento. Frigg tomó la mano de su esposo, notando el leve temblor que la recorría, imperceptible para cualquiera que no fuera ella. Es un rival peligroso, advirtió con preocupación genuina. Su conocimiento es tan vasto como su crueldad. Muchos han desafiado su sabiduría, y todos han perdido la cabeza por ello. Te ruego, esposo mío, que no vayas. Odín sonrió levemente, un gesto apenas visible bajo su espesa barba. El miedo no es propio de los Aesir, querida Frigg, y menos aún de quien los lidera. Si quiero preparar a nuestro pueblo para lo que vendrá, necesito todo el conocimiento posible. Frigg soltó su mano y regresó a su telar, sus hombros ahora tensos bajo el fino tejido de su vestido. Si estás decidido, no intentaré detenerte, dijo mientras retomaba su labor. Pero permíteme un consejo. Padre de todos, ve disfrazado. La astucia puede protegerte donde la fuerza fallaría. Odín asintió, reconociendo la sabiduría en las palabras de su esposa. Esa misma noche, cuando Frigg dormía, el padre de todos se envolvió en una capa gris raída y tomó su báculo de viajero. Colocándose un sombrero de ala ancha que ensombrecía su rostro, abandonó silenciosamente Asgard. El Bifrost brilló bajo sus pies mientras descendía hacia Midgard, un puente de colores pulsantes que conectaba el reino de los dioses con el de los hombres. Heimdall, el vigilante de ojos dorados que todo lo ven, lo observó pasar sin decir palabra, respetando el deseo de sigilo de su rey. Odín atravesó bosques profundos y montañas escarpadas, cruzó ríos tumultuosos y páramos desolados. Caminó durante días que se convirtieron en semanas, adoptando completamente su disfraz de viajero errante. Cuando los hombres le ofrecían hospitalidad, aceptaba con humildad, pagando con historias y consejos que parecían simples, pero contenían sabiduría ancestral. Finalmente, cuando el viento se volvió cortante como cuchillos de hielo, y la tierra bajo sus pies se tornó estéril y gris, supo que había llegado a los confines de Jotunheim, el reino de los gigantes. Ante él se alzaba una montaña tan alta que su cima se perdía entre las nubes. A media altura, tallada en la roca viva, se encontraba la entrada a una cueva colosal. Columnas de hueso pulido flanqueaban la apertura, y sobre ella, tallados en la piedra, se veían los cráneos de aquellos lo suficientemente necios para desafiar al gigante en un duelo de conocimiento. Odín se detuvo un momento ajustando su disfraz y preparándose para el enfrentamiento. Sabía que estaba a punto de arriesgar mucho más que su vida. Si era reconocido y derrotado, el prestigio de los Aesir sufriría un golpe del que quizás nunca se recuperarían. «Que así sea», murmuró para sí mismo, y con paso decidido entró en la morada de Vafthrûdnir, parte segundo, en el salón del gigante. El interior de la cueva era sorprendentemente cálido después del viento gélido del exterior. Un fuego masivo ardía en el centro de un salón tan vasto
que hubiera podido albergar a todos los guerreros de Valhalla. Las paredes estaban decoradas con tapices que mostraban escenas de los tiempos primordiales, la creación del mundo a partir del cuerpo de Ymir, el nacimiento de los primeros gigantes, la guerra entre Aesir y Vanir. Y allí, sentado en un trono tallado en un único colmillo de alguna bestia prehistórica, estaba Vafthrûdnir. Era un gigante antiguo, mucho más viejo que la mayoría de su raza. Su piel gris estaba surcada por profundas arrugas, como la corteza de un árbol milenario. Su barba blanca le llegaba hasta las rodillas, y sus ojos del color del hielo en las profundidades del mar brillaban con una inteligencia aguda y despiadada. «¡Saludos, viajero!», retumbó la voz del gigante haciendo vibrar el aire del salón. Pocos mortales se aventuran tan lejos en las tierras de los gigantes. «¿Qué te trae a mi morada?». Odín avanzó con paso lento pero firme, apoyándose en su báculo como si fuera un anciano cansado por el largo viaje. «Busco hospitalidad y conocimiento», gran Vafthrûdnir respondió con voz deliberadamente más débil que la suya habitual. «Mi nombre es Ganrar, y he viajado mucho para conocer al más sabio de los gigantes». El gigante inclinó ligeramente su enorme cabeza, estudiando al recién llegado con mirada penetrante. «La hospitalidad es ley, incluso entre gigantes», dijo finalmente. «Pero te advierto, viajero, que nadie sale de mi salón a menos que demuestre ser más sabio que yo. Muchos han intentado superarme en conocimiento, y sus cráneos ahora adornan mi entrada». Odín asintió con aparente humildad. «He oído de tu sabiduría y tu condición», respondió. «Estoy dispuesto a arriesgar mi cabeza por la oportunidad de aprender de ti». Una sonrisa lenta se extendió por el rostro del gigante revelando dientes grandes como lápidas. «¿Un viajero valiente o un tonto?», comentó. «Quizás ambos. Muy bien, Ganrar, acepto tu desafío. Pero antes dime, ¿qué puede saber un simple vagabundo que pudiera interesarme a mí? Que he vivido desde antes que los dioses nacieran». Odín avanzó hasta quedar a una distancia prudente del gigante. Aunque para Vafthrûdnir seguía siendo apenas más alto que un niño. «He viajado por todos los reinos», dijo con sencillez. «He hablado con enanos y elfos, con hombres y mujeres de todas las tierras. He aprendido secretos susurrados en las raíces del Yggdrasil y canciones cantadas por los vientos del norte. Mi conocimiento puede ser limitado comparado con el tuyo, pero quizás tenga algo que ofrecerte». Vafthrûdnir soltó una carcajada que hizo temblar las paredes de la cueva. «Bien hablado, viajero. Al menos no me aburriré mientras separo tu cabeza de tus hombros. Acércate al fuego, come y bebe. Recupera tus fuerzas. Pronto las necesitarás». El gigante señaló hacia una mesa más pequeña, aunque todavía enorme para estándares humanos, donde se apilaban alimentos y bebidas. Odín aceptó la hospitalidad, consciente de que, incluso entre enemigos, los deberes del anfitrión eran sagrados. Mientras comía, observaba discretamente a su anfitrión. Vafthrûdnir pertenecía a una generación de gigantes anterior incluso a Ymir, el gigante primordial de cuyo cuerpo se había formado el mundo. Su conocimiento de las eras pasadas sería invaluable para completar lo que la vidente le había revelado. Cuando terminó de comer, Odín se acercó de nuevo al trono del gigante. «Estoy listo para nuestro duelo de conocimiento, gran Vafthrûdnir». El gigante lo miró con una mezcla de diversión y curiosidad. «La costumbre dicta que el invitado pregunte primero», dijo Vafthrûdnir. «Hazme tu pregunta, viajero, y veamos si has elegido un tema que pueda desafiarme». Odín fingió pensar por un momento, aunque ya tenía preparada su estrategia. «Dime, sabio gigante, ¿cómo se llama el caballo que cada día trae la luz del sol a través del cielo?».
Vafthrûdnir sonrió ante la aparente simplicidad de la pregunta. Skinfaxi es su nombre, de crines brillantes. Con su galope ilumina la tierra y el aire. Los dioses lo dieron a Dagar, el día, para que llevara su luz a todos los mundos. Una pregunta sencilla, viajero. Espero que las siguientes sean más desafiantes. Odín asintió, ocultando su satisfacción. Había comenzado con preguntas simples a propósito para que el gigante bajara su guardia. ¿Y cómo se llama el corcel que trae la noche y el rocío a todos los mundos? El gigante respondió sin vacilar. Hrimfaxi es su nombre y su jinete es Not, la noche. De su freno gotea el rocío cada mañana, humedeciendo los valles y los prados. Te sugiero, viajero, que preguntes sobre asuntos menos conocidos, si quieres conservar tu cabeza. Odín continuó con preguntas sobre los ríos que separan Asgard de Jotunheim, sobre el campo donde los dioses y gigantes librarían su batalla final, sobre los orígenes del viento. A cada pregunta, Vafthrûdnir respondía con precisión y detalle, su confianza creciendo visiblemente. Finalmente, tras una docena de preguntas, el gigante levantó una mano. Suficientes preguntas has hecho. Ganrar, dar, has hecho. Es mi turno de interrogarte, y advierte que mis preguntas no serán tan sencillas como las tuyas. Parte tercera, el duelo de sabios. El fuego en el centro del salón se había reducido a brasas incandescentes, proyectando un resplandor rojizo sobre los rostros del dios disfrazado y el antiguo gigante. Fuera, el viento aullaba como las almas de los que habían fracasado en el mismo desafío que Odín ahora enfrentaba. Mi primera pregunta. Viajero, comenzó Vafthrûdnir con voz profunda como el estruendo de un glaciar al quebrarse. ¿Cómo se llamaba el primero de todos los seres antes de que existiera la tierra o el cielo encima? Odín mantuvo su postura encorvada de anciano, pero sus ojos, incluso el que estaba oculto bajo su sombrero, brillaron con la intensidad del conocimiento. En el principio existía Ymir, el gigante primordial, nacido donde el hielo de Niflheim se encontró con el calor de Muspelheim. En el gran abismo, Ginnungagap respondió con voz calma. De su sudor nacieron los primeros gigantes de la escarcha y de su carne, cuando los hijos de Bor lo mataron, se formó la tierra. Vafthrûdnir asintió lentamente, evaluando a su oponente con nueva curiosidad. Sabes más de lo que aparentas, viajero, pero esa es una historia conocida por muchos. Dime ahora de dónde vino la tierra y el cielo encima. Odín respondió sin vacilación. De la carne de Ymir se formó la tierra, de su sangre, los mares y lagos, de sus huesos, las montañas, de sus dientes y fragmentos de huesos, las rocas y guijarros, de su cabello los árboles y de su cráneo la bóveda del cielo, sostenida en las 4 direcciones por los enanos Nordri, Surri, Austri y Vestri. Una leve sorpresa cruzó el rostro del gigante, pero rápidamente fue reemplazada por una expresión calculadora. Bien contestado, Ganrader. Pero dime ahora algo que pocos saben. ¿De dónde vienen el día y la noche que recorren el mundo de los hombres? Mundilfari tuvo 2 hijos de extraordinaria belleza, respondió Odín. A la hija la llamó Sol, el Sol, y al hijo Mani, la luna. Los dioses, ofendidos por tanta arrogancia, tomaron a los hermanos y los pusieron en el cielo. Sol conduce el carro del sol, perseguida eternamente por el lobo Skoll, mientras Mani guía la luna, acosado por el lobo Hati. El gigante entrecerró los ojos, claramente impresionado por la precisión de las respuestas. Has viajado mucho y escuchado bien, Ganrar. Probemos ahora con algo más difícil. Dime,
¿De dónde vendrá el invierno y de dónde el cálido verano que bendice a los dioses? Vainsval es el padre del invierno, y Svasud es padre del verano. Ambas estaciones se sucederán hasta el fin de los tiempos, respondió Odín sin vacilación. Vafthrûdnir se inclinó hacia adelante en su trono, su interés completamente capturado ahora. Dime entonces, ya que pareces conocer los asuntos de los dioses, ¿quién fue el primer gigante que los Aesir mataron en los tiempos primordiales? Bergelmir fue rescatado cuando la sangre de Ymir inundaba el mundo, contestó Odín. Se salvó junto a su esposa sobre un lugr, un molino de mano o un ataúd, flotando sobre la marea de sangre. De él descienden todos los gigantes de la escarcha. El gigante frunció el ceño, confundido. No has respondido a mi pregunta, viajero. Te pregunté por el primer gigante asesinado por los Aesir, y yo te he respondido con precisión, sabio Vafthrûdnir, dijo Odín con una leve sonrisa. Porque antes de Bergelmir estaba su abuelo Ymir, el primer gigante que fue asesinado por los tres hijos de Bor, Odín, Vili y Ve. Bergelmir fue el único superviviente de aquel diluvio de sangre. Un destello de respeto brilló en los ojos del gigante, astuto y preciso viajero. Muy pocos conocen esa historia en detalle. Ahora, dime algo más antiguo aún. ¿De dónde venía el sabio Vafthrûdnir en los tiempos primordiales? Odín mantuvo su compostura, aunque internamente sonreía ante la vanidad del gigante que preguntaba por sí mismo. Tú, gran Vafthrûdnir, naciste de la fuerza primigenia de la escarcha, antes incluso de que Ymir abriera sus ojos. Has vagado por los 9 mundos desde antes que existiera el tiempo, acumulando sabiduría que pocos pueden comprender. La respuesta mezcla de verdad y adulación pareció satisfacer al gigante, que asintió complacido. Una vez más demuestras tu valía, Ganrar, pero aún no me has impresionado lo suficiente. Dime, ya que tanto sabes sobre los orígenes, ¿cómo surgió Odín, el más poderoso de los dioses, y de quién desciende? Odín tuvo que contener una sonrisa. El gigante inconscientemente le ofrecía la oportunidad de hablar de sí mismo sin revelar su identidad. Odín es hijo de Bor y Vestla, hija del gigante Völthorn. Su fuerza viene tanto de los dioses como de los gigantes, y por eso comprende ambos mundos. Con sus hermanos Vili y Ve, dio forma al mundo y a los primeros humanos. Y desde entonces ha gobernado en Asgard como el más sabio de los Aesir. Vafthrûdnir se recostó en su trono, su rostro inexpresivo mientras evaluaba a su oponente. El duelo había avanzado mucho más de lo que esperaba, y la sabiduría del viajero comenzaba a inquietarlo. Parte 4. Revelaciones sobre el Ragnarök. Las brasas del fuego central emitían ahora un resplandor opaco, y sombras profundas se extendían por los rincones del vasto salón. El ambiente se había vuelto tenso, cargado de energía, como el aire antes de una tormenta. Vafthrûdnir, cuya confianza inicial había dado paso a una concentración intensa, se inclinó hacia adelante en su trono de marfil. Has demostrado un conocimiento inusual para un simple viajero, Ganrar, dijo con voz grave. Ahora vemos el futuro. Dime, si tan sabio eres, ¿qué será de Odín cuando llegue el Ragnarök, el ocaso de los dioses? La pregunta flotó en el aire como una daga envenenada. El gigante observaba atentamente, buscando cualquier señal de duda o confusión. Odín mantuvo su disfraz, pero su voz adquirió un tono más profundo cuando respondió. El lobo Fenrir, al que los dioses encadenaron con astucia y a costa del sacrificio de la mano de Tyr, romperá finalmente sus ataduras. En la llanura de Vigrid, Odín cabalgará al frente de los Einherjar, los guerreros elegidos. Allí se enfrentará al gran lobo, pero está escrito que Fenrir devorará al padre de todos. Sin embargo, Vidar, hijo de Odín, vengará a su padre clavando su bota reforzada en la mandíbula inferior del lobo y desgarrando sus fauces, dando muerte a la bestia. Un silencio espeso siguió a sus palabras.
En los ojos del gigante brilló un destello de inquietud, como si por primera vez considerara la posibilidad de estar frente a alguien más sabio que él. «Conoces bien el destino de los dioses», concedió Vafthrûdnir. «Pero dime ahora, ¿qué será del sol y la luna en el día del Ragnarök? El lobo Skoll, que durante eones ha perseguido al sol, finalmente lo alcanzará y devorará». Respondió Odín: «Su hermano Hati atrapará a la luna. Las estrellas desaparecerán del cielo, y la tierra quedará sumida en una oscuridad como nunca antes se ha conocido». El gigante asintió lentamente, su rostro envejecido, ahora sombrío. «¿Y quién será el que despierte a los muertos cuando suene el Gjallarhorn, anunciando el comienzo del Ragnarök?» Heimdall, el vigilante de piel blanca y dientes de oro, soplará su cuerno con tal fuerza que resonará en los 9 mundos. Respondió Odín: «Los muertos despertarán y Yggdrasil temblará, y ningún ser en los 9 reinos podrá ignorar la llamada». Una expresión de preocupación cruzó brevemente el rostro del gigante. «Dime entonces, viajero», continuó Vafthrûdnir, «¿qué seres sobrevivirán al Ragnarök cuando todo haya sido consumido por el fuego de Surtr? Vidar y Vali sobrevivirán a la destrucción, al igual que Modi y Magni, hijos de Thor, que heredarán el martillo Mjolnir», respondió Odín. «También Balder regresará de Helheim, junto con su hermano Höder. Y 2 humanos, Lif y Lifthrasir, se habrán refugiado en el bosque de Jodmimir, donde el fuego de Surtr no podrá alcanzarlos. Ellos repoblarán la tierra cuando las aguas se retiren». El gigante se removió inquieto en su asiento. Sus preguntas más difíciles estaban siendo respondidas con una precisión inquietante. «Una última pregunta sobre el fin del mundo, viajero», dijo con voz tensa. «¿Qué palabras susurrará Odín al oído de su hijo Balder antes de colocarlo en la pira funeraria?» Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. Odín permaneció inmóvil por un largo momento. Finalmente, en un gesto deliberado, se quitó el sombrero de ala ancha, revelando su rostro por completo. «Eso, sabio Vafthrûdnir», dijo con su verdadera voz poderosa como el trueno, «es algo que solo Odín sabe. Nadie ha escuchado esas palabras, ni siquiera la vidente más sabia o el gigante más antiguo. Es un secreto que el Padre de todos se ha llevado consigo y que no compartirá hasta el día del renacimiento, cuando Balder regrese de entre los muertos». Los ojos del gigante se abrieron con súbito entendimiento y terror. Se hirió en toda su estatura, pero inmediatamente volvió a desplomarse en su trono derrotado. «Tú», murmuró, su voz ahora despojada de toda arrogancia, «tú eres Odín. He competido con el mismísimo Padre de todos y he perdido. Partevid, el precio de la sabiduría». El salón del gigante parecía haberse encogido ante la revelación de la verdadera identidad del visitante. Las sombras retrocedieron como si temieran la presencia revelada del dios, y un silencio solemne envolvió a ambos contendientes. Odín se irguió en toda su estatura, abandonando por completo su disfraz de anciano cansado. Aunque físicamente era mucho más pequeño que el gigante, su presencia llenaba el salón con una autoridad indiscutible. «Así es, Vafthrûdnir», confirmó Odín. «He venido a tu morada buscando la sabiduría que solo tú posees de las eras pasadas y de lo que está por venir». El gigante inclinó su cabeza en señal de derrota y respeto. «Nunca debí desafiar a quien todo lo sabe», dijo con voz cansada. «Mi arrogancia me ha costado la vida, pues según las reglas que yo mismo establecí, quien pierde el duelo de conocimiento debe entregar su cabeza». Odín observó al antiguo gigante con una mezcla de respeto y compasión.
A diferencia de muchos de su raza, Vafthrûdnir había dedicado su larga vida no a la guerra contra los dioses, sino a la acumulación de sabiduría. Has vivido más tiempo que cualquier ser en los 9 mundos, excepto quizás el águila que se posa en las ramas más altas de Yggdrasil, dijo Odín. El conocimiento que posees es invaluable, y sería una pérdida para todos si desapareciera contigo. Una chispa de esperanza se encendió en los ojos del gigante, pero rápidamente la suprimió. Las reglas son claras, Padre de todos. Mi vida está en tus manos. Odín caminó lentamente alrededor del fuego central meditabundo. Dime, sabio Vafthrûdnir, ¿qué sabes de lo que vendrá después del Ragnarök? La vidente me habló de un renacimiento, de un mundo verde y hermoso que surgirá de las aguas. ¿Qué puede decirme que ella no haya revelado? El gigante reflexionó un momento, aparentemente sorprendido por la pregunta. Cuando habló su voz sonaba como el eco de cavernas olvidadas. Después de la gran destrucción, después de que el fuego de Surtar haya purificado los 9 mundos, vendrá un tiempo de sanación. Dijo Vafthrûdnir, la tierra emergerá de las aguas, verde y fértil. Los hijos de los dioses que sobrevivan reconstruirán Asgard, no con el oro y la gloria de antaño, sino con sabiduría y moderación. Se detuvo un momento como si contemplara una visión lejana. Los hombres que sobrevivan Lif y Lifthrasir tendrán descendencia que poblará Midgard nuevamente, y serán mejores que sus antepasados, pues habrán aprendido del cataclismo. Odín escuchaba con atención, absorbiendo cada palabra. ¿Y qué hay de los viejos odios?, preguntó. ¿Renacerá también la enemistad entre dioses y gigantes? Vafthrûdnir sonrió con melancolía. En el nuevo mundo, las viejas divisiones perderán su significado. Quienes sobrevivan, sean Aesir o Vanir, gigantes o humanos, comprenderán que el ciclo de venganza y desconfianza fue lo que provocó la caída del viejo mundo. Incluso ahora, Padre de todos, ¿no estamos tú y yo conversando como iguales, no como enemigos? Odín asintió, reconociendo la verdad en las palabras del gigante. Una última pregunta, Vafthrûdnir. ¿Quién es ese que vendrá al final? El gobernante supremo que la vidente no quiso nombrar. El rostro del gigante se transformó, mostrando por primera vez verdadero temor. Esa pregunta, Odín, no puedo ni debo responderla. Hay conocimientos que no están destinados a ser compartidos, ni siquiera en un duelo de sabiduría. Te diré solo esto. Será alguien más grande que todos nosotros, que traerá una justicia que ni dioses ni gigantes pueden comprender plenamente. Odín guardó silencio, respetando los límites del conocimiento incluso en su búsqueda insaciable de sabiduría. Has respondido con honor, Vafthrûdnir, dijo finalmente. Y aunque las reglas dictan que debo tomar tu cabeza, propongo un pacto diferente. El gigante lo miró con curiosidad. En lugar de tu vida, pido tu juramento, continuó Odín. Jura que compartirás tu sabiduría con aquellos que la busquen honestamente, sean dioses, gigantes o humanos, que tu conocimiento de las eras pasadas y por venir no se perderá cuando llegue el Ragnarök. Vafthrûdnir pareció desconcertado por un momento, pero luego una sonrisa lenta se extendió por su rostro antiguo. Un pacto sabio, padre de todos, dijo con voz grave. Lo juro por las raíces de Yggdrasil y por la memoria de Ymir. Mi conocimiento estará disponible para quienes lo busquen con corazón sincero. Odín asintió, satisfecho. Entonces nuestro duelo ha terminado, y ambos salimos victoriosos, declaró. Tú conservas tu vida y yo obtengo lo que vine a buscar, no solo respuestas, sino la promesa de que la sabiduría sobrevivirá incluso a la destrucción final. Se acercó al gigante y, en un gesto que sorprendió a Vafthrûdnir, extendió su brazo en señal de amistad. Tras un momento de vacilación, el gigante estrechó el brazo del dios
sellando su pacto. «Recuerda, sabio Vafthrûdnir», dijo Odín mientras se preparaba para partir, «lo que has aprendido hoy, que incluso el más poderoso de los dioses viene a buscar conocimiento, y que la sabiduría es más valiosa que el orgullo o la victoria». El gigante inclinó su cabeza en señal de respeto. «Y tú recuerda, padre de todos, que incluso conociendo el fin que te aguarda, tienes el poder de enfrentarlo con dignidad y valor. Quizás ese sea el verdadero triunfo sobre el destino, no evitarlo sino aceptarlo con sabiduría». Odín se cubrió nuevamente con su capa de viajero y se colocó el sombrero de ala ancha. Antes de desaparecer en la noche se volvió una última vez hacia el gigante. «Nos veremos de nuevo, Vafthrûdnir. Si no antes, entonces en la llanura de Vigrid, cuando suene el Hayarhorn». El gigante asintió solemnemente. «Hasta entonces, Odín padre de todos, que tu búsqueda de sabiduría nunca termine». Y así, cargado con nuevo conocimiento y con la certeza renovada de lo que el futuro deparaba, Odín abandonó la morada del gigante y se adentró en la noche. De los vientos helados de Jotunheim parecían susurrar secretos antiguos entre las montañas eternas. Los dichos de Grimnir, parte Pri, la trampa de Frigg. El tiempo pasaba de manera diferente en los 9 mundos desde el duelo de sabiduría entre Odín y Vafthrûdnir. Mientras en Midgard los hombres contaban estaciones y años, en Asgard los Aesir medían el tiempo en hazañas y festines. Tras su regreso de Jotunheim, Odín había compartido parte de su recién adquirida sabiduría con los dioses, aunque guardaba muchos secretos solo para sí mismo. El conocimiento del Ragnarok pesaba sobre sus hombros, pero también lo impulsaba a prepararse para el inevitable crepúsculo. En el reluciente Valaskjalf, Odín pasaba largas horas sentado en su trono Hlidskjalf, desde donde podía observar los 9 mundos. Sus cuervos, Hugin y Munin, volaban cada amanecer para recoger noticias de todos los rincones de la creación y susurrarlas a su oído al anochecer. En uno de estos días de contemplación silenciosa, su mirada se posó en Midgard, específicamente en un pequeño reino donde ocurría algo inusual. Frigg, que liaba nubes en su rueca no lejos de allí, notó la concentración repentina de su esposo. «¿Qué captó tu atención en el mundo de los hombres, mi señor?», preguntó con suavidad, acercándose al trono. Odín señaló hacia un punto en Midgard donde 2 jóvenes príncipes, apenas niños, crecían bajo el cuidado de padres adoptivos. «Agnar y Geirrod, los hijos del rey Haudung», respondió Odín. «Han sido separados por una tormenta mientras pescaban. El mayor, Agnar, quedó varado en la isla de su anciano abuelo. El menor, Geirrod, ha llegado a las tierras de su padre, pero no ha revelado su identidad». Frigg observó a los muchachos con interés. Agnar, de unos 12 inviernos, de cabello dorado y carácter amable, se adaptaba a la vida simple junto a su abuelo en una cabaña junto al mar. Geirrod, apenas 2 años menor, de cabello oscuro y mirada astuta, era acogido en el propio salón de su padre sin ser reconocido. «El destino juega extraños juegos con estos hermanos», comentó Frigg. «¿Por qué te interesan especialmente?». Odín acarició su barba gris pensativo. «Veo grandes posibilidades en ambos. En Agnar percibo compasión y sabiduría. En Geirrod, astucia y ambición. Me pregunto cuál de ellos sería un mejor gobernante para su pueblo». Frigg estudió a los muchachos más detenidamente y luego sonrió con un destello de picardía poco habitual en ella. «Te propongo un juego, esposo mío», dijo con un tono ligero. «Apostemos sobre estos hermanos. Yo favorezco a Agnar, pues su corazón es generoso y respeta a los dioses. Tú puedes apadrinar a Geirrod si lo deseas». Odín miró a su esposa con sorpresa. Frigg rara vez proponía competiciones o se involucraba en los asuntos humanos con tal ligereza. «Una apuesta interesante», respondió finalmente. «Acepto. Geirrod será mi protegido,
y veremos cuál de los dos hermanos alcanza mayor grandeza. Lo que Odín no advirtió fue el brillo calculador en los ojos de Frigg. Ella sabía algo que su esposo, a pesar de su sabiduría, había pasado por alto en su observación casual de los hermanos. Los años transcurrieron rápidamente en Midgard. Geirrod, gracias a una serie de acontecimientos aparentemente fortuitos, pero en realidad orquestados sutilmente por Odín, fue reconocido como hijo del rey Haudung. Cuando el anciano monarca falleció, Geirrod ascendió al trono, mientras su hermano Agnar permanecía olvidado en la isla lejana, viviendo como un simple pescador tras la muerte de su abuelo. Un día, mientras Odín se encontraba nuevamente en su trono, observando con satisfacción el próspero reino de Geirrod, Frigg se acercó a su lado. «Tu protegido parece prosperar», comentó con tono casual. «Su reino es rico y sus guerreros temidos por sus vecinos». Odín asintió con orgullo apenas disimulado. «Geirrod ha demostrado ser un gobernante astuto y fuerte. Claramente he elegido bien». Frigg dejó escapar una risa suave, casi musical, que hizo que Odín la mirara con curiosidad. «¿Qué te parece tan divertido, esposa mía? Me pregunto si conoces realmente a tu protegido», respondió ella. «¿Sabías que Geirrod es el más avaro y cruel de los hombres? Tortura a sus huéspedes cuando cree que llegan demasiados a su salón». Odín frunció el ceño, escéptico. «Eso no puede ser cierto. He observado su reino y lo he visto prosperar bajo su mando». «Los ojos ven lo que quieren ver, incluso los tuyos, padre de todos», replicó Frigg. «Te desafío a comprobarlo por ti mismo. Ve a su reino como un viajero desconocido y descubre la verdadera naturaleza de tu protegido». El orgullo de Odín, siempre cercano a la superficie, se agitó ante el desafío. «Lo haré y te demostraré que estás equivocada», declaró levantándose de su trono. «Geirrod me recibirá con la hospitalidad debida a un viajero, como corresponde a un rey digno». Frigg inclinó la cabeza ocultando una sonrisa. «Que así sea, pero para que la prueba sea justa iré por delante y advertiré a Geirrod que sea cauteloso con los forasteros. Le diré que un hechicero vendrá a su reino con intención de embrujarlo, y que podrá reconocerlo porque ni siquiera los perros más feroces osarán atacarlo». Antes de que Odín pudiera protestar por esta interferencia, Frigg ya había enviado a su doncella Fuya con el mensaje para Geirrod. El padre de todos, demasiado orgulloso para retractarse del desafío, decidió seguir adelante. Se disfrazó como había hecho tantas veces, tomó forma de un anciano de barba gris, con una capa azul raída y un sombrero de ala ancha para ocultar su rostro. Bajo el nombre de Grimnir, el encapuchado, Odín partió hacia Midgard, desconociendo que se dirigía directamente hacia una trampa tendida por su propia esposa. Parte segundo. El tormento del encapuchado. El camino hacia el reino de Geirrod fue largo incluso para Odín. Atravesó bosques sombríos y páramos ventosos, cruzó ríos tumultuosos y colinas escarpadas. En su disfraz de viajero cansado, experimentó de primera mano las dificultades que enfrentaban los mortales en sus travesías. Cuando finalmente avistó el salón del rey Geirrod, un imponente edificio de madera con techo de paja dorada y postes tallados con figuras de guerreros y bestias, el sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos y dorados. Al acercarse a la entrada notó algo extraño. Los guardias, en lugar de cuestionarlo o darle la bienvenida, intercambiaron miradas significativas. Y tal como Frigg había predicho, los perros de caza que normalmente gruñirían ante un extraño se mantuvieron silenciosos, apartándose de su camino como si reconocieran su naturaleza divina. «¡Detenedlo!», gritó repentinamente uno de los guardias. «Este debe ser el hechicero del que nos advirtió la reina».
Antes de que Odín pudiera reaccionar, se vio rodeado por media docena de guerreros con espadas desenvainadas. Podría haberlos reducido a cenizas con un solo pensamiento, pero eso habría revelado su identidad y arruinado la prueba. Además, una parte de él aún esperaba que se tratara de un malentendido, que su protegido demostrara ser el gobernante justo que él creía haber formado. Fue conducido al interior del salón, donde el fuego central proyectaba sombras danzantes sobre las paredes decoradas con escudos y lanzas. Al fondo, sentado en un trono elevado, estaba Geirrod. El rey se había convertido en un hombre de mediana edad, corpulento y de rostro endurecido, con una barba roja cuidadosamente trenzada y ojos astutos que evaluaban constantemente su entorno. Llevaba brazaletes de oro en ambos brazos y un pesado collar que hablaba de riquezas acumuladas. Así que este es el hechicero, dijo Geirrod, levantándose de su trono y acercándose a examinar al prisionero. No parece gran cosa. No parece gran cosa. Más bien un vagabundo que un hechicero poderoso. Odín mantuvo su dignidad a pesar del insulto. Soy un simple viajero que busca refugio para la noche, como dictan las leyes de hospitalidad, respondió con voz calma. Geirrod soltó una carcajada fría, desprovista de verdadero humor, un espía más bien, o peor aún, un hechicero enviado por mis enemigos para debilitarme con engaños. Fuya me advirtió sobre ti. Te han engañado, rey Geirrod, replicó Odín. No soy quien crees. Hablarás cuando se te ordene, rugió el rey, su rostro enrojeciendo de ira. Con un gesto brusco ordenó a sus hombres, atadlo entre los dos fuegos. Veamos si sus hechizos pueden salvarlo del calor. Los guerreros arrastraron a Odín hasta dos grandes hogueras que ardían en el centro del salón. Lo ataron a un poste situado exactamente entre ambas, tan cerca que el calor pronto se volvió insoportable incluso para un dios. Para empeorar su situación, le ataron de tal manera que no podía sentarse ni recostarse. Aquí permanecerás hasta que confieses tus verdaderas intenciones, declaró Geirrod, o hasta que el fuego decida tu destino. Con estas palabras, el rey se retiró a su trono y ordenó que comenzara el festín, ignorando deliberadamente al prisionero que sufría a pocos pasos de distancia. Durante 8 días y 8 noches, Odín permaneció atado entre los fuegos. El calor abrasador resecaba su garganta y quemaba su piel, mientras el humo irritaba sus ojos. Los guerreros festejaban ruidosamente a su alrededor, lanzando ocasionalmente burlas o arrojando huesos en su dirección. Geirrod observaba todo con cruel satisfacción, a veces acercándose para interrogar al prisionero, solo para alejarse frustrado ante el silencio digno de Odín. En todo ese tiempo, nadie le ofreció comida ni una gota de agua. Para un mortal, tal tormento habría significado una muerte rápida. Para Odín, era una agonía prolongada que ponía a prueba incluso su resistencia divina. Al 9º día, cuando el sufrimiento de Odín había alcanzado su punto máximo y el padre de todos comenzaba a considerar revelar su identidad para poner fin a este tormento, ocurrió algo inesperado. Un joven se acercó cautelosamente al prisionero. Era apenas un muchacho, de unos 10 años, con el cabello rojizo como su padre, pero con ojos amables que recordaban a los de Agnar. Era Agnar, el hijo de Geirrod, nombrado así en honor al hermano que el rey prefería olvidar. Aprovechando que su padre estaba distraído en una conversación con sus guerreros, el niño se acercó a Odín y le ofreció un cuerno lleno de hidromiel. «Bebe, extranjero», susurró el muchacho. «No es justo lo que mi padre hace contigo». Odín tomó el cuerno con sus manos resecas y agrietadas y bebió profundamente. El hidromiel, fresco y dulce, alivió momentáneamente su tormento. Miró al niño con gratitud, reconociendo en él una nobleza ausente en su padre.
Tienes el corazón de un verdadero rey, joven Agnar murmuró. Tu acto de compasión no será olvidado. El muchacho pareció sorprendido por la formalidad y la fuerza que aún persistían en la voz del prisionero, a pesar de su lamentable estado. Mi padre dice que eres un hechicero malvado, dijo en voz baja, pero yo no lo creo. Tus ojos son sabios, no malignos. En ese momento algo se rompió dentro de Odín. La inocencia y la bondad del niño, contrastadas con la crueldad y la injusticia de su padre, le hicieron tomar una decisión. Frigg había tenido razón. Geirrod no era el gobernante sabio y justo que él había imaginado. Su orgullo le había cegado, haciéndole ver solo lo que quería ver. Escucha, joven príncipe, dijo Odín con voz baja pero clara. Te contaré sobre los 9 mundos y los secretos que los dioses guardan. Presta atención porque este conocimiento rara vez es compartido con los mortales. Y así, ante el asombrado Agnar, Odín comenzó a recitar sus conocimientos, revelando misterios y verdades que ningún mortal había escuchado jamás. Parte tercera. Las revelaciones de Grimnir. El joven Agnar se sentó a los pies de Odín fascinado mientras el dios disfrazado comenzaba a hablar. Su voz, aunque debilitada por el tormento, adquirió una cualidad hipnótica que parecía hacer que las llamas de las hogueras danzaran al ritmo de sus palabras. Gradualmente otros en el salón comenzaron a prestar atención. Primero los sirvientes y esclavos, luego algunos guerreros atraídos por la cadencia extraña y poderosa de aquella voz que parecía contener el eco de tormentas antiguas. Escucha, hijo de Geirrod, comenzó Odín, te revelaré los secretos de los mundos que se extienden bajo las ramas de Yggdrasil, el gran fresno. El fuego crujía como acompañamiento a sus palabras, proyectando sombras que parecían ilustrar sus relatos en las paredes del salón. Hay 12 moradas divinas donde habitan los dioses. La primera es Rimheimer, donde vivió el gigante Hasi hasta que los Aesir provocaron su muerte. Ahora su hija Skalli, la diosa cazadora, habita esas salas de piedra. Agnar escuchaba con los ojos muy abiertos, absorbiendo cada palabra como tierra seca, absorbiendo lluvia después de una larga sequía. La segunda es Alfheim, donde mora Freyr, el más brillante de los elfos. Los dioses se lo dieron como regalo de dientes cuando era apenas un niño. A medida que Odín hablaba, su voz iba adquiriendo fuerza. El calor de los fuegos seguía siendo abrasador, pero ya no parecía afectarle tanto. La tercera morada es Valaskjalf, con su techo de plata pura, construida por los dioses en tiempos antiguos. Allí se encuentra Lidskjalf, el alto trono desde donde Odín, padre de todos, contempla los 9 mundos. Al mencionar su propio nombre en tercera persona, Odín notó que más guerreros habían dejado sus jarras de hidromiel para escuchar. Incluso Geirrod desde su trono había inclinado ligeramente la cabeza en su dirección, aunque pretendía no prestar atención. La cuarta es Sogvaveker, donde aguas frías rugen constantemente. Allí Odín y Saga beben cada día, felices, de copas doradas. Odín continuó describiendo las moradas divinas, Glasheimer con sus paredes de oro y techo de plata, Reinheimer, hogar de Hasi, Bregavlik, la amplia morada de Balder donde nada impuro puede existir, y Mimbjorg, Oda, donde Heimdall bebe buen hidromiel mientras vigila el Bifrost, Folkvanger, donde Freyja decide quiénes ocuparán sus bancos, Glitnir, con pilares de oro rojo y techo de plata, donde Forseti resuelve todas las disputas, Noatun, donde Njord vive cerca del mar,
y Viblain, donde Vigar habita en tierras vírgenes, preparándose para vengar a su padre cuando llegue el Ragnarok. El salón había caído en un silencio completo, interrumpido solo por el crepitar de las llamas. Incluso los perros de caza yacían inmóviles, como hechizados por las palabras del prisionero. Odín pasó entonces a describir Valhalla, la sala de los caídos en batalla. Fácilmente reconocible es Valhalla para quienes llegan. El techo está cubierto de escudos. El salón adornado con cotas de malla. 540 puertas tiene, y por cada una pueden marchar 800 guerreros, hombro con hombro, cuando llegue la hora de combatir al lobo. Algunos de los guerreros más viejos se persignaron discretamente al oír mencionar el Ragnarok, mientras los más jóvenes intercambiaban miradas de asombro y temor reverencial. En Valhalla, el jabalí Sehrimnir es cocido cada día por el cocinero Andrimnir en el caldero Eldrimnir. Es la mejor de las carnes, aunque pocos saben de qué se alimentan los Einherjar, los guerreros elegidos por Odín. El relato continuó cada vez más hipnótico. Odín habló de los lobos Heri y Freki, a los que alimenta mientras él mismo subsiste solo con vino, de sus cuervos Ushin y Munin, que vuelan cada día por el mundo y le susurran noticias al oído, del río Un que rodea la morada de los dioses, de las cabras Heirun y Ekirnir, cuyos cuernos gotean hidromiel y agua para los habitantes de Valhalla. Describió el gran fresno Yggdrasil, cómo sus ramas se extienden sobre los 9 mundos mientras 3 raíces lo sostienen, una entre los Aesir, otra entre los gigantes de la escarcha y la tercera sobre Niflheim, el mundo de la bruma. Habló de cómo la serpiente Nihögr roó sus raíces desde abajo, mientras innumerables criaturas lo habitan, el águila sabia en su copa, el halcón Berfolnir entre sus ojos. La ardilla Ratatosk que corre arriba y abajo llevando mensajes de odio entre el águila y la serpiente, y los 4 ciervos que mordisquean sus brotes. Por horas enteras, Odín narró los secretos de los dioses, los nombres sagrados de los ríos que fluyen desde Albergelmir, los caballos que los Aesir montan cada día. Los nombres secretos con los que Odín ha sido conocido en diferentes tierras y épocas. El joven Agnar no se movió ni un instante, bebiendo cada palabra como si fuera más preciosa que el oro. Y a medida que la noche avanzaba, un entendimiento comenzó a formarse en su mente. Este prisionero no era un simple hechicero. Nadie, sino un dios, podría poseer tal conocimiento. Geirrod también comenzaba a inquietarse. Las palabras del prisionero tocaban algo profundo en su memoria, recuerdos de historias escuchadas en su niñez antes de que la ambición endureciera su corazón. Con creciente horror empezó a sospechar quién podría ser realmente el anciano que había estado torturando durante 8 largos días. Parte 4. El castigo de Geirrod. La noche avanzaba mientras Odín continuaba su recitado de conocimientos divinos. El fuego central había menguado, pero las brasas incandescentes seguían irradiando un calor insoportable. Los guerreros, ahora completamente sobrios y atentos, formaban un círculo alrededor del prisionero, sobrecogidos por la sabiduría que emanaba de sus labios agrietados. Geirrod observaba desde su trono cada vez más pálido. Las sospechas se habían transformado en una horrible certeza, pero su orgullo le impedía admitirlo abiertamente. ¿Cómo podía haber torturado al mismísimo Odín, el padre de todos, su supuesto protector? Finalmente, cuando Odín terminaba de enumerar los muchos nombres con los que había sido conocido a través de los tiempos, elevó su voz para que resonara en todo el salón. Me he llamado Grimnir durante mi estancia aquí, pero he sido conocido como Grimr y Gangleri, como Erjan y Hallberi, como Erjan y Hallberi, como Ur y Wur, como Helblindi y Arr. Con cada nombre, las ataduras que lo sujetaban al poste parecían aflojarse un poco más, como si las propias cuerdas reconocieran el poder de aquellos nombres antiguos.
como Sanrer y Svipal, como Sangetal y Herteiter, como Nikar y Bailer, como Valeiger y Volverker, como Fjolnir y Grimnir, como Blacksvir y Fjolsvir. Las llamas de los fuegos comenzaron a moverse de manera antinatural, inclinándose hacia Odín como si fueran atraídas por su poder. Como Sigurder y Siskeger, como Sigvor y Nikukur, como Alfor y Atrir, como Farmatirioski, como Omi y Hafnar, como Biflindi y Gondir. Un viento inexplicable comenzó a soplar dentro del salón cerrado, agitando las antorchas y haciendo que los tapices en las paredes ondularan violentamente, como Bafur y Roptatir, como Gautr y Veratir. Al pronunciar el último nombre, Odín miró directamente a Geirrod y por un instante su disfraz pareció desvanecerse. En lugar del anciano maltrecho, los presentes vislumbraron a un ser majestuoso, de estatura sobrehumana, con un ojo que brillaba con la intensidad de una estrella y el otro cubierto por una cicatriz antigua. ¡Odín!, gritó el joven Agnar cayendo de rodillas. «Es Odín, padre de todos». Un murmullo de terror recorrió el salón. Los guerreros retrocedieron instintivamente, algunos dejándose caer de rodillas, otros haciendo el signo del martillo para protegerse. Geirrod se levantó de su trono temblando. El horror y la comprensión luchaban en su rostro. Había torturado a un dios, al dios principal de su panteón, a su supuesto protector. No había excusa posible ni esperanza de perdón. «Mi señor Odín», balbuceó avanzando torpemente hacia el prisionero. No sabía. «Fui engañado». «Por favor», pero es demasiado tarde. Las últimas ataduras de Odín se rompieron como si fueran hilos de seda y el dios se erguió en toda su estatura. Su capa raída se transformó en un manto de tonos azul profundo, salpicado de estrellas. Su barba, antes sucia y enmarañada, adquirió un brillo plateado, y su mirada, terrible en su intensidad, se clavó en Geirrod. «Rey de la crueldad y la ingratitud», pronunció Odín con voz que parecía provenir de todos los rincones del salón simultáneamente. «Te di poder, riqueza y victoria en batalla. A cambio me has ofrecido tormento y humillación». Geirrod, en un acto reflejo de desesperación, alcanzó su espada que descansaba junto al trono e intentó desenvainarla, pero en su pánico la empuñó torpemente. La hoja se deslizó de la vaina, cayó y se clavó en el suelo de madera. Al intentar agarrarla, Geirrod tropezó y cayó sobre su propia arma, que le atravesó el corazón. Un silencio sepulcral cayó sobre el salón. El rey yacía en un charco de su propia sangre, sus ojos abiertos en una expresión de sorpresa final. Nadie se atrevió a moverse. Odín miró el cuerpo del rey caído sin expresar emoción alguna. Luego sus ojos se posaron en el joven Agnar, que seguía de rodillas temblando pero sin apartar la mirada. «Levántate, Agnar, hijo de Geirrod», dijo Odín con voz más suave. «Tu acto de compasión ha salvado a este salón de una destrucción total. Mientras tu padre me negaba hasta el agua, tú me ofreciste hidromiel. Mientras él me torturaba, tú escuchabas con respeto. El trono es ahora tuyo por derecho». Agnar se levantó lentamente abrumado por el peso de la situación. «Pero soy solo un niño, mi señor», susurró. «No sé cómo gobernar». Odín se acercó y puso una mano sobre la cabeza del muchacho. «Gobernarás con justicia y sabiduría, pues has demostrado tener ambas, y no estarás solo. Tu tío, el verdadero Agnar el olvidado, regresará para guiarte hasta que estés listo para gobernar por ti mismo». Al mencionar a Agnar, una figura apareció en la entrada del salón. Era un hombre de mediana edad, de cabello dorado veteado de gris y ojos amables pero firmes. «He esperado este momento por muchos años, sobrino mío», dijo Agnar, avanzando hacia el centro del salón. Se arrodilló brevemente ante Odín en señal de respeto antes de abrazar al joven Agnar.
El ciclo se completa, declaró Odín. Lo que fue arrebatado injustamente es ahora restaurado. Lo que fue torcido, enderezado. Que este reino prospere bajo la guía de aquellos que comprenden el valor de la compasión y la justicia. Parte quinto. El regreso a Asgard. Un nuevo amanecer despuntaba sobre el reino que hasta hace poco gobernaba Geirrod. Los primeros rayos del sol entraban por las ventanas altas del salón, donde los guerreros y sirvientes aún permanecían reunidos, testigos atónitos de los acontecimientos de la noche anterior. El cuerpo del rey había sido retirado y preparado para los ritos funerarios, mientras su hijo Agnar, aún conmocionado pero sostenido por la presencia de su recién encontrado tío, se sentaba por primera vez en el trono. Odín observaba la escena desde un rincón del salón, ahora completamente restaurado a su apariencia divina, aunque manteniendo cierta discreción para no abrumar más a los mortales presentes. Su plan era partir pronto, pues los asuntos de Midgard estaban ya encaminados según su voluntad, y asuntos más urgentes requerían su atención en Asgard. Agnar, el hermano de Geirrod, se acercó a Odín con paso decidido pero respetuoso. «Mi señor Odín», dijo inclinando la cabeza, «no tengo palabras para expresar mi gratitud. Por años creí que los dioses me habían olvidado en aquella isla lejana. Ahora comprendo que había un propósito mayor». Odín asintió levemente. «Los caminos del destino rara vez son rectos, Agnar. A veces lo que parece una desgracia es solo un desvío necesario. Tu tiempo en soledad te ha dado la sabiduría y la templanza que tu hermano nunca desarrolló en medio de la riqueza y el poder». Agnar miró hacia donde su sobrino recibía los juramentos de lealtad de los guerreros. «Protegeré al muchacho y lo guiaré lo mejor que pueda», prometió. «No cometeré los errores de mi hermano. Este reino honrará a los dioses y tratará a todos con justicia, sean reyes o mendigos. Es todo lo que pido», respondió Odín. «Recuerda siempre que el poder no es un derecho, sino una responsabilidad, y que la verdadera fortaleza de un gobernante no se mide por el temor que inspira, sino por el bienestar de su pueblo». Agnar inclinó nuevamente la cabeza, aceptando la sabiduría del dios. «Hay una última cuestión, mi señor», dijo después de un momento. «Los hombres hablan ya de lo sucedido anoche. Algunos dicen que fue magia oscura, otros que fue la intervención directa de los dioses. ¿Qué debemos decirles?». Odín reflexionó por un instante. «Diles la verdad, pero no toda. Cuéntales que Geirrod ofendió a los dioses con su crueldad, y que pagó el precio por ello. Que Agnar ha sido bendecido por los Aesir para gobernar con justicia. Pero las revelaciones que compartí anoche, esas son para ti y para el joven rey. Guárdalas como un tesoro y transmítelas solo a aquellos que demuestren ser dignos de tal conocimiento». Con estas palabras, Odín se dirigió hacia la puerta del salón. Antes de salir se volvió una última vez. «Nos veremos de nuevo, Agnar, aunque quizás no me reconozcas. Los dioses caminan entre los hombres más a menudo de lo que creen». Y con eso, el padre de todos desapareció en la luz del amanecer, dejando tras de sí un reino transformado y una leyenda que perduraría por generaciones. El viaje de regreso a Asgard fue rápido para Odín, que no necesitaba seguir los caminos mortales. Mientras atravesaba el Bifrost, el puente arcoíris que conecta los mundos, reflexionaba sobre todo lo ocurrido. La trampa de Frigg, aunque inicialmente irritante, había servido a un propósito mayor. Le había mostrado una verdad que su orgullo no le habría permitido ver por sí mismo. En la entrada de Asgard, Heimdall lo saludó con una inclinación de cabeza. «Bienvenido de nuevo, padre de todos», dijo el guardián de piel blanca y dientes de oro. «La reina Frigg te espera en Fensalir». Odín asintió. Por supuesto que Frigg sabría exactamente cuándo regresaría. Pocas cosas escapaban a la previsión de su esposa,
aunque ella rara vez alardeaba de su conocimiento. Fensalir, la morada de Frigg, era un palacio de incomparable belleza, rodeado de niebla perpetua que se arremolinaba como los hilos en su rueca. Cuando Odín entró, encontró a su esposa exactamente donde esperaba, sentada junto a su telar, tejiendo nubes que luego enviaría a recorrer los cielos de los 9 mundos. «Mi señor esposo regresa», dijo ella sin levantar la vista de su labor. «¿Cómo encontraste a tu protegido?» Había un tono ligeramente burlón en su voz, pero también una suavidad que delataba su afecto genuino. «Tal como dijiste que lo encontraría», admitió Odín, acercándose al telar. «Cruel, avaro y desagradecido. Me tendiste una trampa astuta, esposa mía». Frigg finalmente levantó la mirada, sus ojos azules brillando con inteligencia. «A veces, incluso el más sabio necesita que le muestren lo que se niega a ver», respondió con sencillez. «Tu orgullo por tu elección te cegó a la verdadera naturaleza de Geirrod. Necesitabas experimentar su crueldad de primera mano». Odín suspiró, reconociendo la verdad en sus palabras. «Tienes razón, como siempre. Pero hubo un costo alto. Un rey muerto, un reino en turbulencia, un rey injusto reemplazado por gobernantes justos», corrigió Frigg. «El joven Agnar tiene un corazón noble y su tío la sabiduría de los años. Juntos harán más por ese reino en una década que lo que Geirrod hizo en toda su vida». Odín se sentó junto a ella observando cómo sus dedos ágiles manipulaban los hilos etéreos del telar. «¿Lo sabías desde el principio?», preguntó finalmente. «Cuando propusiste la apuesta sobre los hermanos, ya sabías cómo terminaría todo». Frigg sonrió enigmáticamente sin dejar de tejer. «Sé muchas cosas, esposo mío, pero no revelo todo lo que sé. Hay conocimientos que deben ganarse a través de la experiencia, no recibirse como regalos». Odín asintió, reconociendo en esas palabras un eco de su propia filosofía. Él mismo había colgado del Yggdrasil durante 9 días y 9 noches, atravesado por su propia lanza, para obtener el conocimiento de las runas. Había sacrificado su ojo en el pozo de Mimir para beber de las aguas de la sabiduría. El conocimiento más valioso siempre tiene un precio. «Hay otra cuestión», dijo después de un largo silencio. «Ahora que el joven Agnar gobierna bajo la tutela de su tío, ¿hemos influido demasiado en el destino de los mortales? Las nornas tejen sus propios diseños y nosotros hemos alterado la trama». Frigg dejó su labor y tomó la mano de su esposo. «Las nornas tejen el destino, sí, pero incluso ellas trabajan dentro de patrones más grandes. Todo lo que ha ocurrido, incluso nuestras intervenciones, forma parte de un diseño más amplio que se revelará a su debido tiempo». Odín apretó su mano, encontrando consuelo en su sabiduría serena. «Mientras nos preparamos para lo que está por venir, para el Ragnarök que la vidente predijo, cada decisión parece más pesada», confesó. «Cada reino que cae, cada guerrero que muere, cada semilla de conflicto plantada. Todo parece acercarnos un paso más al crepúsculo final». «Y sin embargo», respondió Frigg con suavidad, «incluso en ese crepúsculo, la vidente vio un nuevo amanecer. Después de la destrucción, vendrá el renacimiento. Después del Ragnarök, un mundo nuevo más verde y hermoso». Odín asintió lentamente recordando las palabras de la vidente y las revelaciones de Vafthrûdnir. Por primera vez en mucho tiempo sintió un atisbo de esperanza mezclándose con la inquietud constante que lo acompañaba desde que tuvo conocimiento del fin inevitable. «Continuaremos entonces», dijo finalmente, «preparándonos para lo que debe venir, protegiendo lo que debe ser protegido y confiando en que el ciclo de destrucción y renacimiento tiene un propósito que trasciende incluso nuestra comprensión». Frigg sonrió y volvió a su telar.
Las nubes que tejía adquirieron tonalidades doradas, como presagiando un amanecer distante pero inevitable. Así es como debe ser, murmuró, mientras Odín se levantaba para regresar a sus propios deberes. Así es como siempre ha sido. El padre de todos salió de Fensalir con paso renovado. Las lecciones aprendidas en el salón de Geirrod, las revelaciones compartidas con el joven Agnar, la humildad redescubierta frente a la sabiduría de Frigg. Todo ello lo fortalecía para los desafíos que aún aguardaban. Y mientras caminaba por los senderos dorados de Asgard, bajo un cielo adornado con las nubes tejidas por las manos hábiles de su esposa, Odín supo que cada prueba, cada sacrificio, cada fragmento de conocimiento obtenido lo acercaba un paso más a estar preparado para el momento decisivo que inevitablemente llegaría. No para evitarlo, pues el Ragnarok era ineludible, sino para enfrentarlo con la dignidad y la sabiduría que corresponden al Padre de todos, Ponticia. Y quizás, solo quizás, para asegurar que después de la oscuridad, la luz pudiera emerger nuevamente. Así concluye la primera parte de este gran viaje por los misterios de la mitología nórdica. Hemos atravesado el nacimiento del mundo, el ascenso y caída de los dioses, y vislumbrado la esperanza tras el Ragnarok. Pero la historia de Odín no termina aquí. En la próxima entrega, el Padre de todos se enfrentará a nuevos desafíos, a sabios que guardan secretos más antiguos que el tiempo, y a la tentación de conocer lo que ningún dios debería saber. Si te gustó este relato, te invito a que te suscribas al canal, dejes tu me gusta y compartas este audiolibro con quienes disfrutan de los mitos y las grandes historias. Nos escuchamos en el próximo capítulo de Relatos Nocturnos.